best thing in your mind is when you're nervous, man. I always dream and I always visualize myself becoming champion. Touch of class, baby. Touch of class. Bienvenidos al segundo podcast con coaches de Verdified. Hoy tenemos el gustazo de presentaros a nuestro invitado, José Vicente Pérez, director de formación de la PGA y, bueno, un auténtico experto en cuanto a golf se refiere. Bienvenido al podcast, José Vicente, cuéntanos qué tal estás, dónde te hallas y cómo va ese golf. Muy bien, estoy aquí. Bien. Juego menos golf del que me gustaría. Ya me gustaría a mí jugar todos los días. Pero bueno, sí que juego lo que puedo. Y bueno, estoy en Valencia. Y nada, muy bien. Aquí clima bueno, buena temperatura. Ahora empieza el calorcito. Así que bien. Genial. Bueno, pues todavía nadie lo sabe porque llevamos pocos episodios y todavía no está publicado, pero bueno, nos gusta empezar siempre por el principio, entonces la primera pregunta que tenemos para ti, José Vicente, es que nos cuentes sobre tu primera experiencia en un campo de golf, cuándo es la primera vez que tocaste un palo de golf. Bueno, pues lo que te voy a decir es que no me acuerdo. Yo me he criado con el golf desde que tengo conciencia. O sea, mi padre es profesor de golf y mi hermano y yo nos hemos criado en el mundo del golf siempre. O sea, yo no sé la primera vez ni siquiera que le pegué una bola. No tengo ni idea. O sea, no tengo ni siquiera recuerdo. O sea, mi recuerdo ya es con el golf. A mí el golf es como andar. Entonces, ¿qué edad dirías tu primer swing? No te acuerdas, pero te lo habrán contado. No, imposible. Yo ya tengo fotos, yo qué sé, con 2 años tengo ahí un palo de golf en la mano. O sea, no sé, no tengo ni idea, no, o sea, no tengo conciencia. O sea, los recuerdos ya de jugando yo al golf ya empiezan pues, cuando tengo 7 años, 8 años, pero eso no, o sea, pero yo ya iba a un campo de golf desde pequeño, o sea, desde muy pequeño. Increíble, pues seguramente vayas a Sí, ser sí. el más joven en empezar a jugar al golf de los participantes de este podcast, quizás no, pero bueno. Y cuéntanos, ¿y cuándo empezaste a ver, oye, que te podías ganar la vida de eso? Entiendo que viniendo de una familia muy golfista, igual era muy templa, igual nunca hubo otra opción, pero es una pregunta que también tenemos preparada. ¿Cuándo es cuando decidiste, oye, esto me gusta y... Bueno, pues mi hermano y yo pues jugábamos bastante, porque, como te digo, mi padre era profesor, entonces con lo cual íbamos habitualmente al campo de golf. Pues, ya empezamos a jugar los primeros campeonatos de España desde Benjamín. Jugábamos. Mi hermano fue campeón de España con 8 y con 10 años. Y yo, bueno, no jugaba tan bien como mi hermano, aunque luego ya le cogí y les pasé, pero y ahora ya estamos más igualaditos. Pero sí, nuestra vida sí fue pues o sea, jugando campeonatos de España y luego a los 13 años me fui a lo que ahora mismo es la Blume, que entonces era en el Escorial. Entonces, en aquella época yo estaba con Kiko Luna, con José Manuel Lara, con Sergio Céspedes, con Felipe Rodríguez, bueno, con un montón, con Carlos Marín, o sea, con un montón de gente que sí, que trabaja hoy en día en el mundo del golf, pues todos estos estábamos ahí. Y estuve desde los 13 años hasta los 18 en ese programa. Y en toda esa época, pues mi evolución de golf fue totalmente hacia arriba. O sea, en cadetes ya quedé segundo de España. Ya empecé a jugar torneos representando a España y luego, después de esa etapa, me dieron una beca en Estados Unidos y me fui allí 5 años y luego ya volví aquí. Intenté, después de de sacarme la carrera, intenté jugar a nivel profesional y nada, no tardé mucho en darme cuenta de que no iba a ser lo mío. ¿Y dónde Jugué fuiste? ¿En Estados Unidos? en Estados Unidos estuve 2 años primero en Alabama
y luego estuve 3 años en Nashville, en Tennessee, en Belmont University. Que bueno, Y allí, imagino que serías bastante de los primeros, porque vamos, por esos fechas, por esos tiempos no estaría tan de moda el irse a Estados Unidos, ni estaría tan estructurado un poco como es a día de hoy, ¿no? Que los jugones ya con sí, 15 16 años ya tienen claro que se van para allá. sí, sí, entonces no éramos muchos. De la época esa estábamos, yo me acuerdo que en esa época estaba Juan Andrés Vizcaya, estaba Marta Prieto, estaba Carlos Fulquier, me acuerdo estaba por ahí, Borja Larroche, mi hermano también estaba por ahí, Freddy Cortina, que ya no se dedica profesionalmente, pero jugaba muy bien, yo a jugar el Challenge. No habíamos muchos, la verdad es que españoles no habíamos muchos, no, en esa época. De hecho, yo la beca la conseguí porque Freddy Cortina, que era un chico que jugaba muy bien, tenía la beca en Estados Unidos y el entrenador le dijo, oye, ¿conoces a más jugadores en España? Y entré así, porque entonces no había ni empresas ni nada, o sea, no existía eso. Increíble, increíble. Y luego acabaste la universidad, imagino que jugando mucho golf y entiendo que, hombre, seguramente a tu pico. Cuéntanos cómo fue la experiencia a nivel golfístico, qué te diste cuenta ahí en comparativa a los campeonatos que habías jugado en España y un poco cómo te desarrollaste como jugador durante esos años en la universidad. Bueno, la verdad es que en esa época no, claro, no sabías a lo que te ibas a enfrentar. Ahora los chavales yo creo que ya lo tienen, ya saben más a lo que van y ya saben cómo es jugar en Estados Unidos, pero yo en esa época yo iba y yo no sabía ni dónde iba. O sea, yo estaba acostumbrado a jugar mucho, a jugar muchos torneos, jugaba todos los fines de semana, si había puntuales te ibas y jugabas puntuables y de repente llegas allí y vas a jugar 5 torneos en 4 meses. O sea, de repente pasas y casi no juegas, ¿no? No juegas a nivel competitivo y luego también te das cuenta de que tú has estado aquí con gente que te ha guiado, pero que no te ha enseñado a ser independiente o a estar tú solo. Y llegas allí y estás solo. O sea, estás solo en el sentido de golfístico, ¿no? Porque sí que obviamente estás con compañeros, pero si de repente empiezas a jugar mal o a darle mal, no tenías ningún tipo de ayuda. O sea, no sabías qué hacer, empiezas a jugar mal, no estás acostumbrado a jugar tan pocos torneos, con lo cual tenías mucho más presión de lo normal, porque también se espera algo de ti que cuando estás aquí en España no era así. Y la verdad es que sí, que los primeros años, bueno, los primeros años y varios años no rendía igual que cuando rendía en España. De hecho, cada vez que volvía a España, volvía otra vez a jugar bien. Y era irme otra vez allí y el juego me pegaba un bajón. Y bueno, ahora cuando miras hacia atrás te vas dando cuenta por qué, ¿no? Porque no estaba preparado para esa experiencia. Pero y eso sigue siendo un poco igual, ¿no? A día de hoy yo he escuchado anécdotas bueno, de golfistas que ahora son pros y otros que todavía no lo son, pero quizás vayan a serlo dentro de poco, que vuelven bastante desesperados de Estados Unidos, ¿no? Porque tienen un enfoque en cuanto al coaching muy Mm. mental y muy estratégico, pero a la técnica cada uno se apaña como pueda, no te mira nadie. Mm. Y eso es un poco a lo que te refieres, que era estar solo en el sentido Sí, golfístico. sí, 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 pero también eso no, o sea, lo que yo he aprendido de esa experiencia es que si un jugador mío va a ir a Estados Unidos, por ejemplo, lo que tengo claro es que tengo que prepararle a ser independiente y que obviamente ese contacto que pueda tener conmigo no lo pierda. Sí que he tenido la primera jugadora que tuve que se fue a Estados Unidos, sí que eso lo mantuvimos bastante, ¿no? Que nos veíamos de manera habitual, online, y podíamos vernos, pues yo qué sé, igual una vez al mes, ya me podía mandar swings o podíamos vernos de tal manera que ella estuviera un poco más arropada. Y luego sí que hay una labor ahí de formación del jugador, de decir, oye, que tú también sepas qué tendencias tienes y cómo un poco autocorregirte, ¿no? Conocer tu juego para poder defenderte sin estar todas las semanas con un profesor, ¿no? Sí, yo creo que al final, bueno, un gran profesor no solo ayuda, no, vamos, no solo enseña, no solo corrige, sino que enseña también a aprender, ¿no? Es un poco.
El Sí. entender perfectamente por qué de repente se va a la derecha, por qué hoy abre de más, por qué... Sí, yo creo que 100%. Yo siempre he visto esas dos vertientes y lo tratamos de implementar en Verify, que por un lado está la capacidad de corregir rápidamente, ¿no? Al final tú tendrás jugadores a los que ves y a 100 metros de distancia puedes decir, vale, este tío ya ha vuelto a ir over the top. Y eso es fácil de corregir. Lo que es más difícil y donde de verdad existe el valor, ¿no? Ahí es en ser capaz de enseñar directamente a ese jugador a que identifique cuando está yendo over the top y, oye, cómo rápidamente corregirlo de forma independiente. Aprender Sí. a aprender. Increíble. Increíble. Y después entonces volviste a España y estuviste un año, te hiciste pro de la misma cuando acabaste la universidad y estuviste un año Eh, compitiendo. sí, estuve un par de años en lo que entonces era el Peugeot Tour, que era un tour bastante potente en aquella época, que es, bueno, ahora es bastante potente el que tenemos, pero era similar. Había torneos por toda España y de hecho, bueno, en aquella época no hemos llegado ni por asomo a la cantidad de jugadores que teníamos entonces. Entonces había tantos jugadores profesionales en España jugando que se hacía una escuela, no sé si te lo han contado alguna vez, pero había escuela. O sea, la escuela para clasificarte para el Tour español. O sea, y la escuela tenía, yo me acuerdo que jugábamos, igual jugábamos ciento, no sé cuántos jugadores, solo para clasificarte, para entrar. Al circuito Es así. español, que sería hoy, por así decirlo, hombre, ¿cómo compararías a día de hoy? Pues imagínate, si ahora hay en un campeonato del circuito español que tiene éxito, igual hay 120 jugadores o 130. En la época, en aquella época, en la época del Peugeot, en España igual habían 300 jugadores que se dedicaban a jugar. O sea, había una demanda de 300, pero claro, 300 no pueden jugar en un torneo. Con lo cual tenía que haber una escuela de clasificación para poder jugar el circuito español. Que era, me acuerdo, se jugaba al principio de año, cuatro rondas y generalmente se jugaba en Alicante, me acuerdo perfectamente de jugarla. Varios años. Un año que jugué con Pablo Larrazábal, 2 vueltas, me acuerdo. El pobre Pablo se forró, pero se ve que le vino bien porque a los pocos años ganó el Open de Francia. O sea que no me sentó muy... Aprendió esa forma. No pasó absolutamente nada. O sea que... Aprendió rápido, aprendió rápido. Y durante tus épocas, etapas de jugador, ¿no? ¿En qué momento te entra en la cabeza que te gusta la enseñanza también, que el nivel golf a nivel competitivo igual te falta algo? Un poco, ¿qué es lo que veías ahí que te faltaba y cómo encontraste esa salida hacia la enseñanza que, bueno, que a día de Bueno, hoy... una cosa que te das cuenta cuando eres jugador, y fíjate que yo era en aquella época era profesional. eh, y, y lo que me di cuenta al principio era que no tenía ni idea de enseñar. Que sí, que yo sabía jugar, pero no sabes enseñar. De eso te das cuenta en el momento en el que puedes hacer un clinic o puedes hacer algo. Yo me acuerdo que incluso sacándome la titulación de monitor, yo me acuerdo que ni con eso me sentía capaz de enseñar. Que eso es un debate que muchas veces hemos tenido, que si un jugador por jugar bien es capaz de enseñar. Y yo lo que me di cuenta ahí es que no, absolutamente. Puedes creer que sabes, puedes creer que conoces tu swing, pero cuando te ponen delante a un tío que nunca ha cogido un palo de golf, te das cuenta de lo poco que sabes. De lo poco que sabes. Ahí es donde te das cuenta y dices, ostras, no tengo ni idea de enseñar. Entonces ahí fue la primera vez o sea, me saqué lo de monitor enseguida. Empecé a hacer de traductor en cursos en los cuales venían profesores americanos y ingleses. Y ahí es cuando me empezó a pegar un poco más el gusanillo, porque sinceramente al principio, aunque yo tenía la titulación de monitor, mi primera opción no era enseñar. Empecé a empezar igual en gerencia o algo parecido, pero al empezar a hacer traducciones en cursos, me empezaba a picar el gusanillo de la enseñanza. Y a raíz de eso, pues empecé a formarme cada vez más, me picó y entonces pues cada vez intentaba formarme más. Y entonces la verdad es que me hinché a hacer cursos en toda esa época, entre los que iba yo de traductor
y los que me iba y me apuntaba, pues empecé a hacer muchísimos cursos, muchísimos, hasta no sé ni cuántos tengo. Pero Pero ¿y de filosofía, de alguna filosofía en concreto? ¿O cómo de todas, o sea, bueno, de todas las todos los cursos que había, pues cogí y me apuntaba. Y luego, pues bueno, siempre he sido muy curioso y me metía en foros americanos, me metía en foros internacionales y a raíz de esos primeros foros empecé a encontrar, pues, por ejemplo, InPoint lo encontré cuando InPoint, mm, creo que había un tío en Inglaterra, que era Jamie Donaldson, que era el único que había en Europa. Y me acuerdo de contactar con él, oye, estoy interesado en esto. Bueno, primero contacté con el americano, que era, en aquella época estaba Mark Sweeney y John Graham. Contacté con John porque coincidíamos en algunos foros. A raíz de eso me puse en contacto en inglés y lo traje aquí a España. De un clinic aquí en la Federación Valenciana, que me acuerdo que entonces no era InPoint Express con los dedos, era con las tablas. No sé si tú las has visto, no pero llegado? entonces el original no era los dedos, no existía entonces. Entonces eran con unas tablas que tú mirabas el ángulo en el que cruzabas la pendiente y con ese ángulo podías ver el número exacto de caída según el STEAM. ¿No? Pues, y aquí me acuerdo que dimos un clinic aquí en Valencia y Jamie me propuso ser certificado y fui el primer certificado español. Y, y luego, bueno, ahí apareció luego al cabo de los años, es cuando apareció lo de los dedos ahora famosos, que me acuerdo aún en ese congreso, que hubo un congreso aquí en España de InPoint, que nos lo enseñó Mark Sweeney la primera vez. Oye, estoy probando esto para enseñárselo a los niños, nos decía. Y al final acabó siendo la marca distintiva de InPoint. Hombre, es Y luego, increíble. sí, 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 Yo sí, creo sí. que cuando te introducen lo de, a mí cuando me dijeron por primera vez lo de no, a ver, obviamente que hay que entrenar con la burbuja para de verdad sentir bien cuánto es 1%, pero lo de 1%, un dedo, 2%, dos dedos, pensaba, pero ¿y quién es el ídolo que se da cuenta? ¿Cómo encuentras esa relación? No sé. Bueno, pues Marc es ingeniero y creó esto a través de un programa, hice un programa, es ingeniero informático, creó el programa de InPoint, que es el que salía en Golf Channel. A raíz de esto es cuando saca lo de las tablas, porque puso el programa informático, logró poner unas tablas y experimentando de coña, o sea, para enseñárselo a niños, experimentando, vio que coincidía bastante la cantidad de caída con lo de los dedos. O sea, asombrosamente, o sea, fue una casualidad, pero es que coincide bastante, es acojonante. Y de hecho, claro, al probarlo, mirarlo con las tablas, miraba los números, miraba, lo probaba y coincidía bastante. Luego hay un calibraje, porque no todo el mundo tiene los dedos iguales, pero, pero funciona muy bien, claro, funciona increíblemente bien. Sí, pero luego, claro, está también la velocidad de los greens, la distancia a la que te pones los brazos, pero que sin duda es increíble, es increíble. Yo Sí, 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 lo he sí. utilizado alguna vez y sí que ayuda bastante a leer Sí, caídas, sí. pero sí es verdad que tienes que estar entrenando bastante con la Sí, burbuja. sí, sí. Si Tienes que no, entrenar para tener la percepción bien, pero si la percepción la tienes un poco bien, es flipante, o sea, funciona que te cagas. Y esa bueno, fue de las primeras que cogí del extranjero y luego también empecé a través de David Pastor, que empecé a meterme también en el mundo de Golfing Machine y a raíz de eso, pues me acuerdo de comprarme el libro a través de Golf Machine, me compré el libro de Stag and Till. Con el libro de Stag and Till, la verdad es que me quedé bastante sorprendido. Conseguí los vídeos también, empecé a ver los vídeos, me quedé flipado, porque dijo, hostia, esto no es nada de lo que yo creía que era. Y, y me acuerdo que había una certificación en Inglaterra que la daba, o sea, la, la hacía James Ricard. No sé si conoces el de Juego Corto, ¿sabes quién es? James Ricard. no, ahí se me escapa. Sí, el de Short Game Matrix. Bueno, pues este chico en su instalación trajo a Andy Plummer y a Mike Bennett y yo justo en esa época no podía ir. Y entonces le dije a mi hermano y a mi compañero Tony, dije, tíos, tenéis que ir
iros a Inglaterra y veis a ver cómo es eso y hacéis la certificación. Entonces ellos se fueron y volvieron también flipaos, dijeron, hostia, esto es la leche. Y a raíz de eso, Andy vino a España a una formación que hacían solo para instructores de certificados de esta cantil, que era privada. Y uno de los certificados era compañero mío de Aimpoint, que se llamaba Martin Park, y me invitó. Me dijo, oye, ¿te quieres venir? Tal, te invito. Le he dicho a Andy si puedes venir. Y nada, yo fui allí, me metí 2 días, que me acuerdo ya el primer día ni comimos, o sea, eso era brutal. Y ese día me di cuenta que yo no tenía ni puta idea de técnica. Pero ¿qué cambió tanto? ¿Qué es lo que tanto te flipó de esta cantil? ¿Qué es lo que viste distinto a lo que tú previamente aplicabas? Que entiendo que Bueno, lo primero, que no es lo que la gente cree que digamos, es un sistema. Es un sistema que nace de Golfing Machine. Es un sistema que tiene un modelo biomecánico y que te enseña una técnica mucho más avanzada de lo que la gente cree, pero muy avanzada. Vale, vamos a poner un segundo en contexto a los oyentes. Y de paso, yo creo que puedes desmentir un mito probablemente. No sé si me lo bien. Yo lo que entiendo por esta cantil es principalmente esto desde un punto down the line, es decir, la pierna derecha como estirada y la izquierda más flexionada con bastante inclinación de caderas, y desde este punto lo que parecería es un backswing como muy cargado en la pierna frontal. Eso es un poco lo que yo entiendo como el principio de la filosofía de Stack and Tilt. Y yo creo que la mayoría de oyentes... Sí, eso está basado en una parte que ellos diseñaron para el mundo amateur, que lo llamaron las 10 palabras, ¿no? Y entonces una de ellas era peso adelante. Era porque dentro del mundo amateur, y esto lo hicieron cuando escribieron el libro, ¿no? Cuando escribieron el libro, la editorial les dijo, esto, a ver, tenéis que hacer un libro que la pueda leer el jugador amateur medio, ¿no? O sea, no podéis hacer un libro, porque el primer libro era súper avanzado. Y entonces dijeron, mira, este libro, se lo devolvieron y dijeron, este libro no lo puedes hacer porque esto no lo va a entender ni el tanto. Y entonces dijeron, tenéis que hacerlo una cosa más simplona. Y entonces hicieron una cosa más simplona. Y entonces la parte más simplona es, si yo le tuviera que decir a un jugador amateur qué cosas tiene que hacer, cuáles son. Y entonces ellos tienen una serie de cosas y una de esas partes es la de peso adelante, ¿no? Peso adelante, ¿por qué? Pues porque generalmente el centro de la pelvis, el jugador amateur la tiene mucho más atrás de lo normal, desde la salida hasta la subida, hasta la bajada, y eso ya ocasiona una serie de problemas en el swing que desencadenan desastres. Y entonces eso lo ponían dentro de una de las cosas que le puedes decir al amateur, digámoslo así, ¿eh? Pero dentro del sistema, cuando tú ya lo empiezas a ver de una manera más avanzada, lo del peso adelante ni lo ves. O sea, eso no tiene nada que ver. Eso todo se basa ya en un modelo biomecánico mucho más avanzado en el cual tú haces ajustes de acuerdo con lo que afecta el vuelo de la bola. Ellos tienen tres fundamentos, que son impacto, cómo controlas el impacto, cómo controlas el vuelo y la potencia. Y qué factores influyen en esas tres partes. Y entonces el sistema se basa en qué factores influyen en esas tres partes, punto pelota. Entonces, para eso tienes que tener un conocimiento profundo de qué cosas influyen en esas tres cosas para que tú puedas ayudar a una persona. Y para ello necesitas un modelo biomecánico para saber cómo aconsejas a una persona. O sea, cómo sabes qué es un grip cerrado o un grip abierto si no sabes lo que es un neutro, por ejemplo. ¿Cómo le dices a una persona que abra la cara o que la cierre si no sabe lo que es una cara cuadrada? O sea, necesitas un neutro, ¿no? O sea, necesitas un neutro. Sí, Entonces, digámoslo así, o sea, un neutro. No perfect puedes... swing, ¿no? Que llaman. Sí, o sea, necesitas un modelo y a partir del modelo tú haces los ajustes a los jugadores, pero no porque la gente tenga que hacer un solo swing, sino porque necesitas una referencia para tú poder ayudar a una persona. ¿Cómo sabes lo que es bajar por fuera si no sabes lo que es
bajar en plano. Increíble. Y por entender así una diferencia, a ver, más visual, que sería un profesional que tú utilices mucho ejemplo, que haya seguido esta filosofía más de stack and tilt, que la gente pueda visualizar en su cabeza un swing que se ha ido construyendo con un poco esta idea. ¿Cuál dirías que para ti es el... Es que, o sea, es que no hay solo un swing, por eso, o sea, muchos jugadores, ellos tienen, de hecho, ya no trabajan con tantos del Tour, sí que trabajan con algunos, pero no trabajan tantos, porque yo creo que Andy se ha dedicado más a la formación de profesores y ya no va al circuito, pero ellos trabajaron con muchísimos. De hecho, tienen, creo que como, como profesores, creo recordar que tienen el récord de jugadores que han ganado por primera vez en el Tour y récord de ganancias en dinero. Y también tienen tops en golpeo de bola, en precisión. Pero no hay un swing, o sea, no es que todo el mundo haga el swing, por eso te digo, o sea, esta cantil no es un swing de golf. Es O un sea, sistema, ¿no? es un Sistema sistema, de aprendizaje. pero no todos los alumnos que ellos han llevado hacen el mismo swing. No, pero sí, joder, sí, vamos, igual me estoy confundiendo y esto vale para aprender por mi lado, ¿no? Yo lo que veo es lo que te digo, ¿no? Yo identifico stack and tilt al final, pues con stack, ¿no? Y tilt, es lo que identificas. Yo ahí veo mucho, por ejemplo, a jugadores como Alex Noren. Para mí sería un ejemplo de qué es de la propuesta de stack and tilt. Sí, pero por ejemplo, Alex Noren, que ha trabajado con Mac O'Grady, claro, Andy Plummer y Mike Bennett son discípulos de Mac O'Grady y muchas de sus y ellos mismos lo dicen. Muchas de las cosas que han aprendido han aprendido de Mac. Y mucho de Noren tiene mucho de lo que le ha enseñado Mac O'Grady. Por eso Noren es un ejemplo, ¿no? Pero hay mucha gente que utiliza piezas de ahí, de Rory McIlroy. O sea, tú ves el swing de Rory McIlroy, es casi el modelo de esta cantil. Hombre, yo creo que es el modelo de cualquier tipo de filosofía, ¿no? Ahí Sí, pero que no ves, dentro del modelo, pues tienes pues un eje superior bastante estable, un brazo izquierdo que no está muy elevado, está bastante como por debajo de la línea de los hombros o por la línea de los hombros, una salida que también de palo que es por debajo de la línea de los hombros. O sea, está todo muy puesto, ¿no? Pero que no es un solo swing, eso ahí es donde quiero llegar. es más una Vale. forma de entender el swing y desmigarlo, que un... Sí. Sí, sí. Pero bueno, Y luego, no sé. igual que esa filosofía me ha sorprendido, también me sorprendió la de Bioswing Dynamics de Mike Adams, o bueno, muchas que he acudido, hay otras que ni fu ni fa. ¿Vale? También cuando estuvo Brian Mazzella, también es un tío muy bueno. ¿Quién más ha venido? O sea, es que ha venido gente muy buena. Buenísimo. Vale, a ver, se destaca claramente la de Stack and Tilt. Vamos a pasar un poco de bloque, que el Stack and Tilt nos está consumiendo todo el Sí, podcast. sí, 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 Para ti. sí. Hay un par de preguntas. No, vamos, me encantaría realmente, poco a poco y a medida que también avancemos la parte tecnológica, me encantaría, vamos a hacer una parte 2 del podcast, incluso centrarla en Stack and Tilt y poder aquí en pantalla analizar y ir viendo diferencias. Porque yo creo que, vamos, desde luego a los frikis de golf nos interesa todo entender Ujú. bien pues joder, al final esta filosofía es la más popular, por así decirlo, a día de hoy. Pero bueno, vamos a pasar de tema a la técnica, ¿no? Y yo creo Sí. que hay cosas también muy importantes, ¿no? Más allá de la técnica. Y es una de las preguntas que tenemos para ti, que es qué es lo que les enseña, qué crees que es lo más importante de cara a empezar a construir confianza para un jugador amateur y para mantenerla, entendiendo obviamente las limitaciones de tiempo y tal. ¿Qué es lo que le dirías a un amateur? Bueno, yo creo que lo primero son las expectativas. Lo que mata al mundo amateur son las expectativas. El golf es un deporte que te hace pensar que puedes realizar golpes que has visto en la tele. Y eso es un peligro. Eso es un peligro. Eso es un Been there, peligro done that. eso es un peligro para las expectativas. Yo creo que las expectativas son la primera cosa que hace que pierdas la confianza, porque es la primera cosa que te aparta de la realidad. Entonces, las expectativas crean
una tensión innecesaria y esa tensión innecesaria crea desconfianza en el campo de golf. Y entonces las expectativas, yo lo que le diría a la gente es que estudie un poco los datos, ¿no? Los datos en el sentido de que si tiene curiosidad, que busque por internet o en el PGA Tour datos acerca de a cuánta distancia la gente coge green, con qué palos a cuánta distancia, por ejemplo, los jugadores del PGA Tour meten pads. Bueno, esto vamos a dejar la joyita aquí. 150 yardas desde el centro de la calle. La media para un profesional del Tour es dejarla, creo que es exactamente a 35 pies. 150 yardas son 135 metros. Es decir, estos tíos con un pitch en la mano de media Sí, la dejan a unos 10, 11 metros, 12. Y luego a 8 pies meten el 50% de los pads. Yo creo que esas son exacto. dos referencias que hay que tener, que yo a raíz de escuchar este consejo previamente dije, pues sí, mira, me lo voy a mirar, que yo creo que peco aquí también. Buenísimo. Sí, Vale, nos estaba comentando José Vicente, ¿no? La importancia de tener expectativas y, bueno, expectativas correctas, ¿no? Que muchas veces vemos mucha tele y además que en la tele no se ven los malos golpes de los pros y nos creemos ahí mucho. Y más en la forma de practicar, ¿no? Al final yo estoy completamente de acuerdo que lo primero para mejorar es tener claro dónde está uno, ¿no? Y yo creo que con unas expectativas demasiado surrealistas o poco objetivas es imposible que sepas en dónde te encuentras de una forma realmente objetiva. Entonces, ya habiendo cumplido ese primer paso, ¿no? Entendiendo dónde estamos y dónde están, en este caso, los mejores del mundo, obviamente eso más para un jugador de alto rendimiento, y ya sabes eso, ¿no? Ahora toca ponerse a trabajar. ¿Cómo es para ti una rutina de entrenamiento perfecta, ¿no? En la que bueno, se cubran un poco todas estas áreas y sobre todo enfocado a construir esa confianza en el jugador? bueno, yo creo que la primera cosa que es fundamental y que recomiendo a todo el mundo es que, por ejemplo, si va con profesores, es que primero el profesor les evalúe. ¿Vale? Esa es la primera cosa. Y que les evalúe en el campo. Muy importante. Muy importante evaluar en el campo. En el campo de prácticas no se ve tanto. Sí, puedes ver a una persona le pega de una manera, pero la parte de evaluación en el campo es clave para poder ayudar a una persona. A partir de que tú tengas una evaluación en el campo o que tú te autoevalúes, a partir de ahí puedes planificar tu entrenamiento para trabajar las áreas que van a tener mayor impacto en tu juego. Porque si no, hacer un plan de entrenamiento no tiene mucho sentido, porque mucha gente, o sea, que a mí me ha pasado 1000 veces, que me viene un alumno y me dice, no, quiero que me veas el drive, por ejemplo. Y luego le ves en el campo y sí, bueno, no es el mejor tío que pega el drive, pero igual le ha pegado 5 filazos a lo de green y se ha hecho 4 greens a 3 pads y no sabe sacar de bunker. Y me viene con que tiene que sacar que si el drive. ¿Sabes? Entonces, lo primero es que el jugador tiene que o autoevaluarse o que alguien le evalúe para que de esa manera, con el tiempo limitado que al final todos tenemos, el tiempo de práctica le saque rendimiento. ¿Eh? Porque si no, al final no tiene sentido. Dices, sí, voy a entrenar. Sí, pero ¿qué entreno? ¿El hierro 4? ¿O qué? O sea, no sé. ¿Y cómo es para ti, vamos, la mejor forma de autovalorarse? Yo estoy entendiéndolo como llevar estadísticas, ¿no? Sí, o sea, yo lo que recomiendo a la gente, si a cualquier amateur que tenga de handicap 15 para arriba, debería evaluarse cuántos golpes pega desde el tee de salida hasta 100 metros y de 100 metros hasta meterla en el hoyo. Y número de pads. Ya está, 3 estadísticas simples. Solo esas 3 cosas te van a decir cómo juegas. La Handicap 15 mayoría, para arriba, te refieres de handicap 15 a scratch y vamos, de no, handicap. no, de handicap 15 a 36, ¿sabes? Ahora te diré para abajo. ¿Vale? Pero de handicap 15 para arriba, solo tienes que mirar 3 cosas. ¿Cuántos golpes pego yo desde la salida hasta que estoy a 100 metros de green? ¿Cuántos golpes pego desde 100 metros hasta que la meto en el hoyo? ¿Y cuántos pasos hago? Solo con eso yo ya más o menos sé lo que tengo que trabajar. La mayoría de jugadores amateurs te pueden decir lo que quieran, pero desde el tee de salida hasta 100 metros no pegan tantos golpes.
puedes pegar 2 rabazos y estar a 80 metros de green. Pero luego de 80 para abajo se hinchan. O sea, no saben. O sea, no saben. Te puede decir, te cuentan milongas con que le estoy pegando mal a mi hierro 6, pero luego le pones una bola a 50 metros de green y no la meten en green. Sí, yo creo que... Dices, ¿cómo vas a meter el 6 si no metes el sun? No, pero es que es increíble el golf en ese sentido, ¿no? Que tú la sensación que tienes luego es que nunca tiene que ver con la realidad. Muchas veces tú igual es lo que dices, ¿no? Tú te llega tu jugador con, es que pego el drive fatal y su sensación es esa, ¿no? Que pega el drive fatal, pero luego, oye, tráeme los números, ¿no? Que es que yo te he visto jugar y lo que veo es que te hartas, ¿no? Te metes en un bunker, pegas 5 golpes. Pues chico, el drive no es. Sí, sí. No, y te puedo poner ejemplo. Mira, hoy he estado con uno de mis alumnos que juega en el Saler, campo bastante estrecho. No le pega mal a la bola. Y la primera vez que le vi, digo, joder, tampoco le pega tan mal a la bola. ¿Qué handicap eres? 20. Digo, 20, tío. O sea, joder, tampoco le pegas tan mal a la bola. O sea, le veo al cabo. Y le digo, mira, haz una cosa. Sal a jugar y juega con 4 palos. Y el pad. O sea, te llevas un 7, un sun, el híbrido y el pad. Me viene hoy y me dice que ayer hizo 39 golpes Con 4 palos. con 4 palos. Ha hecho 39 goles. Porque es que está que me calle. Pegaba híbrido, pegaba un 7 cerca de gris. Aprocha bien, pues es un tío que aprocha bien y batea bien. Dice que cogí 2 greens, pero aproché bien. Había hecho 39, nunca había bajado de 40 en su vida. Y pero ¿y cómo es El tío posible esto? está. ¿Cuál es la conclusión que sacas ahí? No sé, ahí me cortocircuito, ¿no? Un tío con 14 palos. No, pues muy fácil, porque el tío en un campo o sea, estrecho, que sale la bola, la sacas de calle y la has perdido, básicamente, que es el saler. El tío estaba pegando drives a diestro y siniestro y sin golpes. Al final era handicap 20, no porque le pegara tan mal a la bola, porque obviamente vamos a trabajar en el drive, pero primero tiene que aprender a poner la bola en juego, a que el golf no es pegarle mamporros y ya está. O sea, que el golf al final también es hacer pocos Parte golpes. estratégica. Y hay veces que aprender a hacer eso pues requiere que, oye, pues juega con 4 palos, a ver qué pasa. Hay jugadores que no, ¿eh? Hay jugadores que igual de salida lo hacen bien y su problema es el juego corto, ¿sabes? Pero la única manera de averiguarlo es si lo evalúas. O sea, si dices, hostia, que se te van los golpes desde el tee de salida, ¿no? O sea, se te van aquí en el largo. Y hay gente que no. Hay gente que dices, yo he tenido alumnos de handicaps como este, que tú cuentas los golpes que han pegado desde la salida hasta 100 metros, empiezas a sumar y dices, coño, pues a ver, has pegado 20 golpes en 9 hoyos, desde el tee de salida hasta el 100. Pero es que del 100 hasta el hoyo has pegado 30. Yo qué sé, 30, y has hecho 50 golpes. ¿Sabes? Entonces tienes cosas así. Pero la única manera es evaluarlo. Y a partir de la evaluación, tú ya puedes hacer un plan que está enfocado a reducir X golpes. ¿Y cómo les convences Que a eso tus jugadores? Porque obviamente se ve muy obvio, ¿no? Ver dónde estás, pero luego a un jugador de handicap 20, ¿no? Alguno nos estará escuchando. ¿Qué le recomiendas para, a ver, realmente es sencillo, ¿no? Pero alguna no, app, o sea, algún formato, algún... sí, no, o sea, primero que lleven esas 3 estadísticas simples y que se pongan un objetivo, pero un objetivo de resultado. O sea, que digan, mira, vamos a que en 9 hoyos baje de lo que sea. Vamos a intentar bajar de 42 golpes, yo qué sé, o de 44. Vale, muy bien. ¿Qué requiere eso? Pues bueno, tampoco requiere tanto. Sí, imagínate, para un handicap no 18, ni siquiera 18. Que al final ser handicap 18 es hacer de media 94, 92 con los slope. O sea, es que la gente no se lo plantea. Al final, si yo quiero ser handicap 15, puedo jugar el campo al bogey, básicamente. Y puedo ser handicap 15, relajado, jugando al bogey. Con la filosofía de que los pares 4 no son pares 4, son pares 5.
Los pares 3 no son pares 3, son pares 4. Y los pares 5 no son pares 5, son pares 6. Lo que pasa es que nadie se lo plantea. Vale, eso lo Y ahí es donde te digo lo de las expectativas. Ahí es donde te digo las expectativas. Entonces, tienes dos tipos de jugadores. Hay jugadores que dicen, no, pero es que yo disfruto intentando esos golpes. Oye, genial. Pero entonces no me vengas diciéndome que te has forrado. Y a mí Al me final, parece porque genial. ves el lago y te pones cachondo. Claro, no, que a mí, que Genial. yo eso lo respeto, que yo eso lo Claro, claro. respeto. Oye, que yo disfruto, oye, pues fenomenal, pero luego cuando vengas a clase no me digas que me estoy forrando. Entonces, o quieres hacer menos golpes, o si no, no pasa nada, disfruta del juego como es. O sea, Claro. pega drive, intenta pegar un golpe de 200 metros, yo qué sé. O sea, Claro, que está claro. fenomenal, ¿eh? Que el golf tiene todas estas cosas que te pueden hacer disfrutar de él. Pero si tu objetivo es hacer menos golpes, ya cambia la historia. Entonces ya el golf tiene tantas variables que es muy importante tomárselo como por fases, si quieres hacer menos golpes. Entonces hay fases que requieren habilidades distintas. Entonces, realmente para ser handicap 15, igual no necesitas tanto la distancia con el driver. Sí que la vas a necesitar conforme mejores tu juego, la distancia y la precisión, porque te lo va a exigir. O sea, si yo si quiero ser handicap 5, no voy a poder pegarle drives de 160 metros. O No voy a eres ser un handicap 5, mago, lo o voy a eres un pasar. mago luego, lo tienes chungo, sí. Voy a tener que darle a la bola fuerte si quiero ser handicap 5 para abajo. Pero para otros niveles igual no. Entonces, hay veces que me lo tengo que tomar por fases y eso a la gente le cuesta mucho tomárselo por fases. Le cuesta asumir, a una persona le cuesta asumir que tiene que jugar al bogey. No, al bogey no, tengo que intentar hacer par. Pero claro, intentar hacer par requiere ejecutar golpes que tu nivel de habilidad no te permite. O sea, si yo intento tirar, si yo intento tirar en un par 4 con un híbrido a un green, si ya un tío muy bueno con un híbrido tiene una precisión regular, imagínate yo que soy handicap 20 con mi híbrido. Pues, tío, pues te Sí, va a sí. pasar lo que Puede pasar, pase, ¿eh? No pues sé estás qué va a metiendo el pasar. 10 en juego. Claro, es que tú, claro, dices, bueno, un tío del Tour coge de media 11 greens en un año y está tirando todo el día el wedges y Suns. Literal, Y literal. tú que estás tirando, y tú que estás tirando, y tú que eres handicap 15, si le pegas medio bien, estás tirando hierros 7, hierros 8, 6, híbridos y pretendes hacer pares, pues estás viviendo en los mundos de Yuppie. Hombre, hay mucho que desmitificar ahí, sí, todo sale de las expectativas, ¿no? De realmente conocer cómo son las Sí. estadísticas de los pros. De hecho, bueno, esto le vamos a poner más énfasis porque es que es una Mm. cosa bastante obvia que cuesta creer y sí es verdad que, claro, que siempre estará el jugador al que todos queremos muchísimo y ese es un jugador de golf obviamente súper respetable, ¿no? El que dice, pues mira, tío, a mí me da igual 95, mientras haya tenido un par de golpes, que haya tenido que tirar por encima del Mm. árbol, por encima del out, debajo del tal, pues bienvenido sea, pero Sí, sí, a sí, sí, tus sí, sí. noventas que vas, señor. Sí, sí, no, yo tengo alumnos que ellos disfrutan de verdad, ¿eh? O sea, yo tengo un par de alumnos, porque no tengo muchos, pero un par de alumnos que, que su objetivo es darle bien a la bola. Es más, es que hay veces, hay uno de ellos que ni cuenta los golpes. Literal, no, ese perfil yo estoy viendo bastante a raíz, estamos entrevistando a muchos jugadores y es una cosa que obviamente, a ver, a mí me sorprende un poco porque yo no me acuerdo de cuando no contaba los golpes, ¿no? Al final, yo cuando no contaba los golpes tenía 7 8 años, no sé, no me acuerdo. Cuando empecé a entender el golf, lo que quieres es hacer pocas. Sí, Pero sí, 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 hay sí. mucho perfil que bueno, que es la pera eso, ¿no? No, pues yo me voy a dar un paseo, me va a pegar 3 golpes y si tengo un golpe de riesgo recompensa es que es para lo que he venido, es que es para Mm. el oh shit moment que decían, he Sí, sí, escuchado sí, en un sí, podcast sí. americano. Completamente. Vale, y de handicap 15 para abajo, un poco, que es lo importante traquear, por resumir, handicap 15 para arriba, cuántos Mm, golpes hasta llegar a los 100 metros y luego cuántos golpes por debajo de 100 metros y cuántos pads. mm. Bueno, ahí ya sí que en vez de que sea 100 metros, haría a 25 metros de bandera. O sea, sería como green y alrededores, ¿vale? Green y alrededores, eso sería una buena porque al final coger green escogidos, sí bien, pero tampoco te dice tanto.
Pero si tú vas midiendo green y alrededor, es una estadística que te va a dar un poquito más, ¿vale? Sigo con cuántos golpes hago de 100 para abajo, eso sigo contándolo, porque ahí ya me va a exigir más, conforme soy mejor, más, digamos que más golpes de 100 para abajo pego, ¿vale? Vale, Entonces esa más estadística, golpes en relativo a... claro, porque generalmente mi potencia ya ha aumentado, o sea, esos handicaps ya generalmente tienen más potencia de salida, con lo cual tienes más golpes que tiras en ese rango, en esos rangos, y ahí sí que quieres saber la proximidad al hoyo, ¿vale? Ahí sí que es interesante. Entonces quieres saber cuántos golpes pegas. Cada vez que estoy a esa distancia, cuántos golpes pego. ¿No? Y o, por supuesto, número de pads unidos a la proximidad. Porque completamente. eso ya eso ya te dice muchas cosas. Porque si yo ya voy cogiendo, vale, imagínate, estoy cogiendo los datos hasta 25 metros, con lo cual yo ya sé si estoy en green o no. Si fallo green o si cojo green, la proximidad me dice la distancia. ¿Vale? Y luego esa propia proximidad me dice la estadística de pad. Me estoy perdiendo un poco. Entiendo, yo creo que entiendo el Vale, concepto mira, al final. Sí. mira, es la primera, o sea, la primera que es cuántos golpes pego hasta la 25, ¿vale? Me dice un poco cómo está mi juego largo. Yo ahí sí que voy a anotar si cojo green o si he fallado green, pues a cuánto estoy. ¿Vale? Pero eso un poco me dice cómo estoy con el juego largo. La siguiente estadística, que es la proximidad al hoyo, me está diciendo lo cerca que estoy dejando la bola, sea de donde sea. O sea, si yo tiro a green, desde donde estoy, cómo de cerca lo estoy dejando. Y si he fallado green, cómo de cerca estoy dejándolo cada vez que fallo green. Vale, perfecto. Y Sí, sí, luego, entiendo el punto. Esto hay que llevar una app. sí, Estos señores bueno, oyentes no pues, se crean que pues, no hay nadie que pueda hacerlo. pues puedes hacerlo con una tarjeta, ¿eh? Porque en verdad con las 4 casillas de una tarjeta lo pones. Sí, Pero también, pero y bueno, también. Pero bueno, ahí en Verify haremos avances poco a poco. Yo de sí, momento recomiendo a la gente que nos esté escuchando, yo utilizo Golfmetrics, con la que eres sí. capaz de hacer exactamente todo lo que está diciendo José Vicente, que desde luego es la clave, yo creo que a todos los niveles, para todo el jugador que lo que busque es eso, es pegar menos golpes en el campo de golf. Que busque pegar golpes bonitos, que trabaje únicamente en la técnica, que busque en hacer pocas que combine, ¿no? Que combine muy bien y que aprenda de estrategia y que aprenda a conocer su juego. Y Golfmetrics yo la recomiendo, haré más adelante un vídeo sobre cómo funciona porque es interesante y puede llegar a ser un poco complejo, pero está muy guay. Vale, increíble. Pues tenemos estadísticas a todos los niveles, ¿no? Al final, un principio básico que yo creo que es obviamente lo más... eso está muy alejado a la realidad. Tú dirías tira un guess, ¿no? De todos los golfistas que hay en el mundo, es que no llega ni al 1%. ¿Cuánta gente lleva estadísticas? No lleva estadísticas nadie. No, no, no. No lo lleva muy poca gente. Yo, al final, si te digo la verdad, o sea, yo he logrado avances con dos cosas. Con relojes que tienen sensores, por ejemplo, ShotScope. En Navidades, no sé cuántos alumnos míos cogieron la ShotScope, mogollón, y ahí ha habido mucho avance porque ShotScope, por ejemplo, tiene una plataforma para entrenadores y entonces el alumno simplemente se conecta a mi plataforma y yo ya tengo todas sus estadísticas. Y como no tienes que recogerlas porque te sigue, pues ya está, eso me ha ahorrado mucho. Y luego la siguiente es tarjetas físicas, como la que te digo. Entonces yo sí que tengo unas tarjetas y entonces el alumno las hace muy fácil mientras juega, es muy sencillito. Y mientras juega la hace. Y la mayoría son estadísticas que ya lo pone en la casilla, incluso lo que tienes que escribir, y es tan chorra, son 4 casillas que no le requiere tanto esfuerzo. Ya está, es lo único en donde he tenido éxito.
Hombre, sí, al final yo creo que yo creo poco a poco cada vez es más gente y a mí me pregunta bastante gente ya, ¿no? Oye, pero ¿y tú qué haces para estadísticas? ¿Por qué no sacáis estadísticas de Convertify? ¿Por qué tal? Y la verdad es que bueno, lo más importante. Yo creo que poco a poco, ¿no? Al final sí que está empezando a calar algo más, pero va a tardar porque es un esfuerzo. Pero bueno, Sí, vamos tengo, bueno, son más de tres preguntas, pero son como tres secciones, por así decirlo, ¿no? Tengo dos preguntas que me gustaría saberlo. Yo creo que igual podemos intuir por dónde van a ir las respuestas, por lo que hemos hablado hasta el momento. Y luego tenemos nada, una serie de preguntas finales, así decirlo, como una batería de preguntas rápidas. Entonces, esto es un poco lo que nos queda de podcast. La primera pregunta que nos queda, que bueno, a ver si hay sorpresa o no hay sorpresa, es ¿qué es lo que más les repites a tus jugadores? que es lo que más repito a mis jugadores, que entrenen. ¿Mucho o bien? Bueno, bien, porque al final todo el mundo tiene el tiempo limitado, pero por lo menos que el tiempo limitado que tengan, que entrenen. Entonces cuéntanos, ¿cómo es una hora de entrenamiento? Bien, una hora de entrenamiento. Que hagan ¿Qué quieres simplemente lograr? los deberes que se les mandan. Ya está. O sea, bien es hacer las tareas que se han dado en la clase, sean técnicas o sean de rendimiento. De rendimiento es por la parte estadística. Y ya está, es que no tienen nada que hacer nada más. Eso es bien. Vale, ¿y qué Es sería? más, Pero, por ejemplo, una hora de un oyente que se llama José, que está de camino ahora mismo a dar bolas, que ha salido del curro y está corriendo y tiene una hora. José tiene una hora. ¿Cómo le recomendarías invertir esa hora? Independientemente de lo que le haya dicho el profesor, un poco cómo sería tu estructura de esa hora de en qué vale, pues enfoques. intentaría que fuera la hora entera de simulación. Entonces me dividiría, por ejemplo, media hora juego corto, media hora campo de prácticas. Esa media hora en el campo de prácticas intentaría que cada bola que pega en el prácticas la midiera, en plan, pues voy, me traigo 10 bolas de calentamiento, ya he calentado, y ahora voy a hacer pura simulación. Entonces, ¿cómo hago simulación? Me pongo unos rangos, ¿vale? Vamos a imaginar que hago como porterías. Esas porterías tienen que ser distintas, depende del palo que elija. Pues, por ejemplo, si voy a pegar un wedges, la portería que elija tiene que ser más estrecha y cuanto más el palo más largo, más ancha. Pero sí que pondría unos rangos. Y haría tandas de 10 y en esas tandas de 10 haría toda la rutina que haría en el campo y contaría cuántas bolas te pego decente y están dentro del rango. Entonces, Ir por ejemplo, midiéndolo. si... exacto, y tengo que medirlo. Y la idea sería, pues, en una primera intento simplemente me mediría y luego el resto de intentos sería superar mi marca, ¿no? O sea, Buenísimo. si he Yo creo que eso metido hace mucho, ¿no? primera tanda con el hierro 7 he metido 4 de 10, ¿vale? Pues la siguiente sesión tengo que lograr 5. Completamente. Yo creo que muchas veces los golfistas nos centramos demasiado en ese movimiento que o bien estás trabajando con tu entrenador o en algunos casos de gente que todavía no encontraba a su entrenador perfecto, que bueno, que sin más piensa pues en lo que ha visto últimamente en YouTube y es al final son horas que llegan a ser hasta contraproducentes. No, Entonces, no, ahí no, eso no lo recomiendo. bueno, entonces, si no tienes un concepto claro técnico, la recomendación es, oye, compite contigo mismo. Utiliza esa hora Exacto. de marca, te intenta poner de simulación, ¿no? Lo has llamado, que es al final. Mm. Se explica por Sí, sí sí, solo. sí, 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 sí. Haría esa parte de simulación. O sea, intentar ponerme en situación de juego. Es importante, pues, por ejemplo, no tengas el cubo de las bolas, en vez de tenerlo delante, lo tienes detrás, que tengas que ir a por la bola, tener una libreta y apuntarlo. Y lo haces, no hace falta que pegues muchos palos, pero dices, mira, me voy a tirar eh, una con wedges, una con un hierro medio y otra de salida. Ya está. Y vas rotando. Exacto. Y ya está. Y luego
en el juego corto haría lo mismo. Haría una parte de pads de 1,5 m, entre 1,5 m y 2 metros. Haría también tandas de 10, nunca tirando desde el mismo lugar, siempre tirando de un sitio distinto, haciendo toda la rutina hasta marcando la bola, como si estuvieras en el campo. Y contaría cuántas meto de 10. Constantemente Y lo, vas y midiendo, lo vas midiendo y mismo, ya ya exacto. es el juego. Y luego puedes hacer lo mismo con pads largos. Empezaría con pads, yo qué sé, de entre 8, no más de 8 metros, intentando dejarlo, pues imagínate, a 1,5 m. Y lo mismo, tirar a distintos hoyos y mirar a ver cuántas de 10 dejo a 1,5 m del hoyo. Medir, medir y medir. Yo creo que eso nos cuesta muchísimo a todos, ¿no? Al final vamos ahí, muchas veces llegas acelerado con el estrés, con las ganas de, oye, me va a pegar mi cubo, me va a quedar vacío. Has pegado las 100 bolas, te ha pasado, no te has enterado, no te ha valido nada. Igual, bueno, te has despejado un poco, pero sí es verdad que eso al juego no le viene nada bien. Guay. Vale, y una última pregunta, yo creo que me gusta mucho escuchar la respuesta a esta. Y la pregunta es, si hubiese algo que has aprendido recientemente y hubieses aprendido con 18 años y eso hubiese tenido un impacto muy, muy, muy positivo en tu juego, ¿qué sería? No sé si la he formulado bien. Es básicamente algo que Sí, hayas sí, sí, aprendido. sí, sí. Sí, perfecto. Sí, yo creo, es que no creo que sea una cosa sola. Bueno, Em, pues, libertad de opinión, yo, libertad de speech. sí, sí. Hay varias cosas. Yo creo que lo pondría en 3 secciones, ¿vale? Porque son 3 secciones que yo creo que pueden impactar mucho en el juego de cualquier persona. La primera sección sería conocer, conocer tu swing y conocer y saber realmente qué es lo que hace que la bola vuele de la manera que vuela. ¿Vale? O sea, conocer en profundidad las leyes del vuelo de la bola. Muy importante. ¿Y qué las produce? Por lo menos en tu swing, en el tuyo. No hace falta que sepas el de todos, pero por lo menos en el tuyo. ¿Eh? Sí, Porque eso es clave. Eso es clave para poder saber hacer ajustes. La siguiente parte, yo creo que es las cosas que influyen en el rendimiento cuando estás jugando en el campo. Y a eso me refiero ya eh, en partes que no son de técnica, ¿vale? Que pueden ser niveles de tensión física y mental, que eso está muy relacionado con lo que te he dicho, expectativas, por ejemplo. Eh, eh, conocer, conocer partes mentales, que es cómo te hablas a ti mismo, cómo tomas decisiones, conocer la variabilidad de tu estado. La gente no entiende que el golf no solo es variable por el propio campo de golf, sino que también es variable porque nosotros no estamos igual de un día para otro. ¿Vale? Y esa variabilidad, ese conocerte a ti mismo y conocer esa variabilidad es fundamental. O sea, tú no haces el swing igual siempre. Hay días que puedes ir a tope y hay días que igual es mejor que vayas a un tempo del 60%, del 70%. Hay días que no tomas las decisiones igual, hay días que dudas más que otros. Y eso afecta, ese tipo de decisiones afectan a los resultados. Entonces, ese conocimiento de esa parte que está fuera del swing, que diría que son como las habilidades esenciales del rendimiento, eso no se enseña tanto, se enseña poco. ¿Vale? Muy Eso por la también. parte meditacional lo estás enfocando. No, no es tanto de mi. Esto yo, la primera vez que me expuse a ello fue a través de, no sé si has oído hablar de Visión 54. No, se me está. Eh, pues te recomiendo que lo veas. Me leí un primer libro que tienen ellas, que son muy buenos, y luego han venido a España 2 veces, hace ya un mogollón de años. La primera vez, no me acuerdo hace cuántos años, pero en el 2011 igual, 2010. Sí, 2010, que vinieron al Centro Nacional y yo me apunté al curso y luego vinieron, hicieron otro también en el Centro Nacional para entrenadores también y son espectaculares, muy buenos. Y, estas chicas, pues yo creo que nos abrieron los ojos un poco
acerca de qué cosas influyen al rendimiento y a la técnica, que las damos por sentado, ¿no? Que no nos paramos a analizarlo. Y tiene que ver con todo lo que te he nombrado, ¿no? Con la parte física, con la parte mental, con la parte emocional, y todas estas cosas influyen directamente en nuestro swing. Yo creo que esa es una de las cosas que más ha impactado en mi propio juego y cuando lo he trabajado con jugadores en su juego. Porque es cómo coges la técnica que tú ya tienes y la moldeas, ¿no? Cómo la moldeas y la haces más variable de un día a otro. Porque si no, la gente se pregunta, ¿cómo puede ser que ayer hice bajo par y hoy me he forrado? Pues todas estas habilidades son las que te dicen el por qué. A ver, pero un ejemplo más Y práctico, la porque tercera, pues, por ejemplo, la comida o el agua, eh, tomarte un plátano cada 3 hoyos, podría ser o no. sí, sí, bueno, por ejemplo, la alimentación o el estado emocional influye en cómo haces el swing. O sea, los niveles de cortisol que tienes influyen directamente en el swing. Si, por ejemplo, tú dejas que el cortisol sube a unos niveles muy altos, tú de repente solo tienes a la mitad, tú solo tienes acceso a la mitad de tus capacidades cognitivas. Eso la gente no lo sabe. Entonces se pregunta por qué de repente empieza a jugar mal. Y dice, ostras, es que no puedo ni darle la bola. Dice, pues igual tienes el cortisol tan alto que, que es que no puedes ni hacer el swing, porque tus capacidades cognitivas no te dejan ni tomar buenas decisiones. O, por ejemplo, depende de cómo has dormido. O, por ejemplo, tu tempo no está igual siempre. O tu nivel de tensión. O hay un montón, hay una serie, o cómo te hablas. O sea, la gente no se da cuenta de cómo se habla a sí misma. Hay Sí, gente que se insulta constantemente. O las maricón. decisiones, cómo tomas las decisiones en el campo. Cómo tomas las decisiones también influye. Hay gente que se pone un golpe y se pone un golpe sin tener una decisión clara del golpe que va a tirar. Y no una decisión no solo clara del tipo de golpe, sino el palo o que ha tomado una decisión y que no la lleva a cabo hasta el final. Todas esas cosas influyen luego en cómo juegas. Hombre, 100%, o golpe a golpe sí. Vamos, yo creo que... Bueno, vamos a pasar a la tercera porque yo me podría quedar hablando de este punto y te podría Sí, estar tirando preguntas que, vamos, se nos sí, va a sí, volver a acabar esto, así que sí. vamos a pasar al tercer bloque, ¿vale? Tenemos entonces, Y la, en ul- primer lugar, y la conocer última, muy bien tu swing. En segundo lugar, sí, conocer un poco todo lo que hay fuera ya de lo que es tu swing que pueda afectar a tu juego. Y la tercera, sí. ¿Cómo entreno? La gente generalmente entrena mal. eh, Entrena muy mal. Esa sería la tercera pata, que es cómo entreno. Cómo entreno yo, que tiene que ver con lo que te he dicho. Mido mi entrenamiento, lo mido, cómo me tomo mi entrenamiento. El golf es un deporte que generalmente se entrena muy mal. Y de hecho, te puedes encontrar con casos peculiares en los que encuentras a jugadores que de repente entrenan más y juegan peor. Porque el entrenar mal te puede volver peor jugador. yo creo que Y pasa por eso, ahí. o sea, eso no pasa en otros sitios. Eso no, pero hay gente que le ha pasado. A mí me ha pasado. A mí cuando pasé a profesional entrenaba más y jugaba peor. Y no sabía por qué. Ahora ya entiendo por qué. Antes no lo sabía. Pero porque entrenaba mal. Entrenaba de una manera que yo no me estaba preparando para jugar. No me estaba preparando para tener presión. No me estaba preparando para una serie de cosas que luego pasan en el campo. Te pongo ejemplos. La gente eh, entrena en entornos que luego cuando va a un torneo no los tiene. Una de las razones por las cuales yo cambié muchos de mis programas fue para poder poner a la gente bajo presión. Entonces ahora sí, ahora tengo programas donde la gente entrena junta. Y cuando las tengo juntas, soy capaz de sacarlas al campo con desconocidos o hacerles entrenar con desconocidos, haciéndoles competir. Eso les pone bajo presión y entonces les puedo ver cómo actúan bajo presión. Eso, si yo no lo hago, si yo no creo ese entorno, ellos no lo van a hacer solos. Porque mi alumno no se va a poner, ¿cómo juega bajo presión? A no ser que juegue con colegas por jugarse pasta. Pero ¿cómo entrenas bajo presión?
Sí, no. Hombre, Entonces, midiendo, si yo midiendo te ayuda, entreno ¿eh? Porque relajado con mi hierro y medir también. Claro, pero si yo voy te voy a relajado con mi meter hierro, 4 seguidas y ya estoy verás ahí como pegando la bola. cuarta estás un poco más como, Eso coño. es, eso es. Buenísimo. Entonces, Ok. toda esa simulación es la que luego va a llevar tu juego otra vez o sea, vas a poder meter ese rendimiento en el campo de golf, si no, no va. Si no, muchas veces no se traslada nunca. Gente que le pega de puta madre ahí en el campo de prácticas y luego va al campo y no entiende por qué. Literal, literal, literal. Y un poco, sí, a ver, yo creo que a mí es que me ha pasado. Yo creo que yo me pasó, ¿no? Que no tenía conceptos técnicos claros, es decir, no conocía al 100% mi swing. eh, y entrenaba mucha técnica. Entonces, al final eso lo que hace es, uno, tu entrenamiento no te está sirviendo para lo que vas, no es lo mismo al final torear de salón que luego hay toro, ¿no? Luego hay toro. Entonces, Ujú. yo centraba mucho en la técnica, pero sin una idea clara y no competía, vamos, no competía, no tenía una práctica competitiva y eso para mí fue literal, es que, vamos, yo no he empeorado tan rápido a este deporte, al final luego, pues la locura y el amor por el golf, pues te hace buscar formas hasta que estamos montando esto, pero yo creo que eso es importante y frustra mucho porque, joder, entreno más y soy peor. ¿Qué Sí, pasa? sí, sí. Pues pasa eso, Sí, que sí, sí, practicas sí. técnicas sin claridad y que no practicas lo que tienes que practicar si no tienes conceptos técnicos claros, que es competitivo. Mm, sí, sí. Guay, pues tenemos una batería de preguntas con las que cerrar el podcast. No sé qué tal estará Mm. quedando esta parte de la grabación, que de repente no sé si te sale a ti algo, pero a mí me sale que se ha debido reducir tu velocidad de internet. Pero bueno, esperemos que quede bien. No, bueno, veo bien. O sea, ¿me oyes? Yo ¿Me creo oyes que el bien? audio no va a haber ningún Ah, vale, problema, vale, eso es vale, lo vale. importante. Igual algo en el vídeo. Vale. Pero bueno, lanzo la batería de preguntas. La primera Vale. pregunta que tenemos es el jugador más impresionante con el que hayas tenido el gusto de jugar y que más hayas dicho, wow. Sergio García. Te voy a hacer un follow-up de pregunta. Creo que puedo saber la respuesta, igual no los oyentes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te chocó de él? Bueno, chocar, es que, bueno, yo con Sergio he jugado toda mi infancia con él, o sea, por eso lo conozco, pero bueno, Sergio, sobre todo, siempre ha impresionado por cómo le pega la bola. Es impresionante, Buenísimo, impresionante. sí. La He bola escuchado pegar sale los del... hierros, sobre todo, a mí es una cosa que he visto desde fuera, es increíble. Sí, sí, salen como misiles. Buenísimo. ¿Foursome favorito? Porson favorito. En plan, si pudieses jugar con quien quisieses mañana, ¿qué tres personas elegirías? Que me he rayado, es fútbol. Sí, 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 creo que te he entendido. Mi padre, bueno, diría cinco, pues sería mi padre, mi madre, mi hermano y mi hijo. Bueno, un plan muy familiar, desde luego. Pero yo creo que eso es una cosa también que tiene el golf, ¿no? El poder jugar con generaciones tan distintas. Ok. ¿Campo favorito de golf? Es Saler. ¿Y hoyo favorito? Hoyo favorito el 18 Del Saler. del Saler. Buenísimo. Vale, y aquí tenemos la última pregunta del podcast. ¿Live sí o no? Leaf, sí. Bueno, de hecho ya se ha puesto, ya sabemos lo que ha pasado. O sea que- Bueno, yo creo que era obvio, ¿no? Al final era bastante obvio, pero. Yo es que no encuentro haters del Leaf. No encuentro a nadie. Encuentro a gente que, bueno, no, es que a mí las bermudas no me gustan. No, es que a mí la música tal. No encuentro a haters del No, Leaf. a ver, yo creo que al final el Leaf, el concepto del Leaf, de lo que se quería hacer, yo creo que es muy relevante y por eso yo creo que al final se ha cedido. Y era una cosa que perseguía mucho Severiano Ballesteros y con Greg Norman, y es crear un tour mundial. Y Parece yo que creo llega, que ¿no? yo creo que llegará, porque es la manera en la que tú realmente vas a popularizar el golf. Teniendo torneos solo en un país, no vas a popularizar el golf. Completamente. Y teniendo con cómo está al final el Tour europeo, que es un tour que, bueno, y es, pues eso, pues es un tour que es un tour de segunda. Vamos, es que gana más pasta un tío en el Conferry que un tío en el Tour europeo.
Es que bueno, es un poco. Así que yo, bueno, muy Pero fan del Leeds, imagínate, muy claro, contento de lo que viene. imagínate, claro, imagínate tener aquí en España un torneo con los mejores. Que lo vamos a tener. ¿Te veremos por ahí, José Vicente? Pues no puedo, pero ojalá pudiera. Sí, yo estoy viendo a ver si me bajo porque, joder, ver a todos en Valderrama va a ser una cosa increíble. Yo llevo viendo a todos los campeonatos, todos los del Tour Europeo, que bueno, que obviamente pues ahí es donde de vez en cuando venía Sergio y era un gusto verlo, pero vamos, el resto. Una pena. Pero bueno, José Vicente, vamos a tener que cortar, que esto se Pues nos te acaba corto ya. yo. Un gusto de tenerte aquí Gracias. y decir a la audiencia que, bueno, el grandísimo de José Vicente ya está en Verify. Sé que no está descargable para todos todavía, pero en cuanto entréis, le vais a poder encontrar y seguramente os puede echar una mano con vuestro juego. Como habéis visto, pues un poco al nivel que sea, que él, pues se adapta y tiene desde luego conocimiento para ayudar. Buah, chaval, si has llegado hasta aquí, esto es para ti. No te lo vas a creer. ¿Estás buscando mejorar tu golf? ¿Te ha gustado lo que ha dicho José Vicente? ¿No sabes dónde vive? ¿No sabes cómo poder contactar con él? Da exactamente igual, porque ya puedes empezar a mejorar con él sin ningún tipo de barrera. Cuando quieras, desde donde quieras. Todo a través de nuestra maravillosa aplicación móvil. Verdify.ai. Regístrate ya.